7 de la mañana con 34 minutos. Estamos en la segunda parte de esta entrevista con un tema completamente diferente. Vamos a hablar acerca de los despidos que se conocieron a finales del año de la Defensoría del Consumidor. Y es que el pasado 3 de enero, viernes para ser exactos, nosotros conversamos en este espacio con el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y entre las preguntas que le hicimos, una tenía que ver sobre estos despidos de 6 empleados de la Defensoría del Consumidor, donde el presidente reiteró, dijo que no son despidos, sino que se trataba de una renovación de contratos. Es algo que ha venido denunciando el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría, por lo cual ellos nos solicitaron a nosotros un derecho de respuesta y como medio responsable pues accedimos a darles este espacio para conocer también su valoración, su postura sobre este tema, porque es importante ver todas las perspectivas de lo que está sucediendo. Pero me gustaría que viéramos, para poner en contexto, las declaraciones que nos dio en ese momento el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar. Adelante. ¿Se les comunicó con tiempo a estos empleados y se les explicó el motivo de su despido? En todos los casos, pues hay un proceso en el cual pues a ellos se les explicó, ¿verdad? Se les notificó oficialmente también de la medida. No se tomó como una sorpresa por ninguno de ellos, sino que en todos los casos pues estos fueron comunicados pues en la debida forma y pues con lo que la parte legal pues lo exige. ¿Qué tipo de motivos, por ejemplo, le llevó a la Defensoría a usted a poder despedir a estos 6 empleados? Bueno, no podemos hablar de despidos técnicamente, estamos hablando de no renovación de contratos, esto es bien importante de tenerlo en cuenta. Finalizaron pues sus contratos en el mes de diciembre, contratos anuales que fueron pues en este caso extendidos para todo el año 2019 y tenemos por ejemplo casos de motoristas en los cuales tenían pues denuncias, ¿verdad?, incluso externas y también internas de nuestros empleados sobre el mal servicio que ellos estaban prestando, que incluso ponía en riesgo no solamente la seguridad pues de la vida de las personas que transportan, en las cuales pues es algo pues valioso y es algo importante en el cual nosotros le prestamos atención. Bien, y para hablar de este tema tenemos en el estudio a Leonor Cárdenas, ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Consumidor. Leonor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la oportunidad de darnos, ¿verdad?, para poder aclarar un poco las declaraciones irresponsables que dio el presidente de la Defensoría del Consumidor en cuanto a los casos de los compañeros despedidos. Vayamos por partes, Leonor, porque es importante que la población conozca con exactitud y claridad qué es lo que ha estado ocurriendo, de qué caso, cómo va el caso actualmente, de qué se trata esto. Bueno, lastimosamente el día 20 de diciembre, ya a escasas horas, a escasos minutos de las 4 de la tarde, se les notificó a los compañeros a través de una carta de que ya sus contratos no iban a ser renovados. Nosotros como sindicato desde ese momento pues les hemos dado el acompañamiento a ellos, ya fuimos a la Procuraduría General de la República, hemos ido a la PDDH, hemos ido al Ministerio de Trabajo y como sindicato se les está brindando el acompañamiento legal para que sus casos pues sean tomados en cuenta y se puedan revertir, ¿verdad?, la decisión que tomó el presidente de no renovarles el contrato para el año 2020. A ver, se trata de 6 trabajadores de la Defensoría del Consumidor. Coménteme el perfil un poco de esos trabajadores y cuánto tiempo ellos tenían de trabajar en la institución. Sí, son ¿Qué tipo de contratos tenían? Ok, son 6 compañeros. El contrato dice que es contrato por servicios personales, dice. Uno de ellos, que es el que trabaja en la oficina regional de San Miguel, tiene más de 11 años de estar trabajando en la institución, es decir, que este contrato se ha ido renovando año con año. El compañero en este transcurso que se desempeñó en la Defensoría incluso fue promovido, porque él fue contratado como técnico y luego se le dio la oportunidad de coordinar lo que es las defensorías móviles en la Dirección de Ciudadanía y Consumo de allá de San Miguel. Sin embargo, el salario del compañero nunca fue mejorado, siempre ha pasado ganando todos estos años el mismo salario de técnico. Esa es una normalidad que se ha dado, porque cuando a uno lo promueven de cargo también se le mejora el salario y el compañero no ha recibido ninguna mejoría en cuanto a eso.
Otro de los compañeros es el de Santa Ana, que él está en el Centro de Solución de Controversias. Él tiene 3 años y meses de estar laborando en la institución como técnico jurídico. Él es de las personas que reciban a los consumidores, le brinda la asesoría o retoma la denuncia si la problemática que la persona presenta merita denuncia. Del Plan de la Laguna, acá de San Salvador, son 4 los compañeros despedidos. Uno de ellos estaba a cargo de la coordinación de las defensorías móviles. Al parecer al principio decían de que las plazas iban a ser suprimidas, sin embargo nosotros encontramos documentación en la que se habla de una contratación de 2 personas, porque allí en Ciudadanía y Consumo son 2 las personas que han despedido, que era uno que estaba como especialista de participación ciudadana y ahora están buscando también una persona que asuma ese cargo. Lo único que han hecho es cambiarle el nombre a la plaza, ¿verdad? Entonces, también de ahí del Plan de la Laguna son 2 compañeros motoristas. Él habla de que una cuestión bastante preocupante, que en el comunicado, incluso en las declaraciones, él dice de que hay algunos de estos compañeros de que han sido denunciados tanto externamente como internamente. Sí. Situación de que no es así, ¿verdad? Y que él tendrá que comprobar, porque nosotros también lo vamos a demandar por difamación. Bien, Leonor, también damos la bienvenida para hablar de este tema a Óscar Humberto Guerra. Él es de la coordinadora intergremial Rafael Aguiñada Carranza. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Pues por aquí con las carreras del tiempo, ¿verdad? El tráfico está exageradamente lleno, pero agradeciendo el espacio que nos brindan para poder transmitirle a la población qué es lo que realmente está pasando desde la perspectiva de organización sindical, en el acompañamiento que estamos brindando a Citra DC. Compañeros que han venido trabajando de forma organizada desde hace algún tiempo y que en este momento pues están viendo violentados los derechos de 6 compañeros que han sido, el titular dice que no se le puede llamar despido, pero ¿cómo se le puede llamar a esta figura que en muchas ocasiones se ha utilizado en otros lugares? No sé, en algún momento pues se le llama desvinculaciones laborales, no renovación de contrato, pero al final el tema es el mismo. Es dejar a las familias sin el sustento, es dejar a las personas que han venido brindando un servicio, y un servicio de calidad, porque son compañeros que han estado trabajando de la mejor manera. No han habido denuncias, como él dice, y si las han habido, pues entonces que muestre la documentación. Él solo dice, tenemos documentado. Sobre este punto, en el comunicado que publicó la Defensoría del Consumidor, y lo voy a leer textual, dice que han identificado 4 casos de incumplimiento de deberes, faltas administrativas y conducta inadecuada, y en uno de estos, expresiones de violencia hacia la mujer, y el resto como consecuencia de un proceso de mejoras y desarrollo organizacional. Es decir, de los 6 casos, dicen que 4 han detectado incumplimiento y los otros 2 son parte de un proceso de evaluación que la Defensoría ha realizado. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros en ese caso, y disculpe que meta ahí yo, solicitamos de que incluso él también diga a quiénes se refiere, porque aquí lo habla de forma general, ¿verdad? Y si él habla de incumplimiento de deberes, pues tenemos un reglamento interno en la Defensoría del Consumidor que dice el paso a paso a seguir para llevar a cabo una determinación como la que él ha hecho, ¿verdad? Aquí hablamos de que se establecen las siguientes medidas disciplinarias: amonestación verbal o escrita, cosa que no se ha hecho, ¿verdad? Si estos compañeros han ido incumpliendo, como él dice, se les debió haber dicho de forma verbal, luego por escrita, y hay una serie de situaciones que el reglamento especifica que son las que se deben de seguir para poder llegar a lo que es la ya no renovación de contrato, como él lo quiere llamar, que es un despido de hecho. En la carta que envió la Defensoría a los empleados, ¿se especificó en algún momento el motivo de estos despidos? ¿Se habló de casos específicos y estas denuncias que se han publicado en el comunicado? La carta es una carta simple, las 6 dicen lo mismo, no especifica en ninguno por qué motivo. De hecho, los compañeros, uno de ellos solicitó hablar con el presidente, derecho que le fue negado. Sabemos que tenemos el derecho de audiencia, la Constitución lo establece, sin embargo, le fue negado el derecho de audiencia al compañero. Nosotros solicitamos una reunión de carácter urgente al presidente de la Defensoría, la cual se nos vino a dar el 13 de enero,
y se nos informó a escasas horas de las 9 de la mañana también, cuando ya estábamos a punto. Yo al menos estaba asignada a una capacitación. Se había pedido también que se le llamara, y de hecho la representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que nos acompañó pidió que se le notificara de esa reunión, cosa que no se hizo. Sí. Entonces vemos una situación bastante anormal en cuanto a eso. A mí me gustaría también aclarar, él menciona en las declaraciones de que... Solo voy a hacer una pausa, sí. Leonor, vamos a regresar enseguida y luego pues nos aclara estos puntos ya para finalizar esta entrevista. Regresamos. Ok, gracias. Bien, estamos de regreso esta mañana en la última parte de esta entrevista. En el estudio, Leonor Cárdenas, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Consumidor, y también Óscar Humberto Guerra, de la Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza. Hablamos sobre las denuncias de despidos por parte de la Defensoría del Consumidor que se conocieron a finales del año pasado, y donde pues también el presidente de la Defensoría dio su postura en este mismo espacio, argumentando que no se trataban de despidos, sino que de no renovación de contratos. Ustedes tienen un proceso ahorita en varias instituciones. Óscar, ¿cómo va? Por ejemplo, ¿qué les ha dicho la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo sobre estos despidos? Pues hasta el momento lo que han hecho pues es recibir nuestras denuncias, brindarnos el acompañamiento, sobre todo la Defensoría de los Derechos Humanos ha estado brindándonos el acompañamiento, y en algún momento, ya lo decía la compañera, a ellos les parece arbitraria la forma en que se tomaron estas decisiones, porque no se les siguió un proceso a los compañeros para poder llegar a no renovarles un contrato o un despido. De hecho, debieron de haber seguido un proceso. Entonces él dice, tenemos documentado, pero el compañero no tiene ese expediente donde le diga a él, mire, aquí tiene esta falta, aquí tiene esta otra falta, y por esto no se le ha renovado el contrato. Entonces, tanto en la PDDH y en la PGR, los compañeros han dicho lo mismo. ¿Cómo es posible que se esté dando esto? Vamos a darle seguimiento a este caso. Y nosotros igual como coordinadora brindamos el acompañamiento a los compañeros con los diferentes sindicatos, con las diferentes representaciones que tenemos, para llegar hasta las últimas consecuencias, para que esos compañeros no les sean vulnerados sus derechos, para que se les respete el derecho primero a la audiencia, porque no se les ha dado derecho de audiencia. A ellos solo se les dijo, aquí está su carta de no renovación de contrato, y hasta ahí, sí. ¿Verdad? Leonor, ustedes han dicho que esta decisión del presidente de la Defensoría del Consumidor responde, esta decisión de despedir a estos 6 empleados responde a cuotas partidarias. ¿Cómo sustentan ustedes esta declaración? La verdad es que no hay por parte de él algo que justifique la acción que realizó a finales de año, y nosotros vemos sospechoso el doble discurso que él tiene, ¿verdad? Porque antes de las elecciones presidenciales, pues en repetidas ocasiones se nos reunió a nosotros, a un grupo de trabajadores, a un hotel capitalino, donde Ricardo Salazar nos decía de que debíamos de votar por el FMLN, que era el partido que le daría continuidad a los programas sociales y al trabajo que la Defensoría del Consumidor ha venido desarrollando en los años anteriores. ¿Eso se lo decía usted directamente en un evento privado a todos los empleados de la Defensoría del Consumidor? Ellos convocaban a los empleados de la Defensoría del Consumidor, en el caso de San Salvador, a un hotel capitalino, pero él también hizo visitas a las oficinas regionales, y allí él pidió el voto para el FMLN como partido que iba a dar continuidad y iba a garantizar el trabajo que la Defensoría había estado desarrollando hasta ese momento. Sin embargo, cuando ya lo nombran nuevamente en el cargo, su discurso cambia, ¿verdad? Entonces vemos de que él ya trae una secuela de doble discurso, porque se movió a las diferentes oficinas para decir de que andaba un grupo diciendo de que iban a haber despidos en diciembre. Surgió un rumor de que había una lista de personas que iban a ser despedidas en diciembre del 2019.
y que todos los que iban a ser despedidos eran los integrantes del sindicato. ¿Qué le dijo él en ese momento? Él se movió a las oficinas, reunió a los empleados y les dijo que no creyeran lo que andaba diciendo un grupito, de que mientras él estuviera al frente de la Defensoría del Consumidor no iban a haber despidos, que no anduvieran creyendo lo que andaba diciendo ese grupito de personas, refiriéndose al sindicato. Entonces, ¿cómo es que ahora ya él dice de que es una evaluación que se ha venido haciendo durante todo el año, cuando los compañeros también, yo aquí ando, pero no encuentro ahorita las evaluaciones de los compañeros y no están mal evaluados? Hablamos de evaluaciones de 2019. Sí, aquí están las evaluaciones de los compañeros, de algunos de ellos, aquí están las ¿Qué fechas. dicen estas evaluaciones en síntesis? ¿Cuál es la calificación que les han dado? Tienen 8, tienen 9, no bajan de esa calificación. Aquí las puede ver usted, 8, 9. No tienen pero ni 7, o sea, no hay justificación para que él pueda decir de que ha sido una evaluación, que ellos no han pasado, que en el año estuvieron mal los compañeros. Ahí están las evaluaciones y aquí dice la fecha de la evaluación. Las 6 personas que han sido despedidas tienen una evaluación similar. Tienen las evaluaciones y sus expedientes no están manchados, o sea, no tienen ninguna sanción, ¿verdad?, que les hayan hecho. A final de año a uno de ellos intentaron hacerle una evaluación bastante complicada, que él pidió también una revocatoria, como sindicato le ayudamos a redactar la nota, y se la rechazaron, no le dieron respuesta cuando correspondía, sino que todos esperaron hacerlo el último día laboral que tuvimos como Defensoría del Consumidor. ¿A qué van a proceder ustedes? ¿Van a ir a la Corte o qué más, qué otras instancias van a tocar? Nosotros estamos agotando todas las instancias y de hecho con estas, las declaraciones que él ha hecho, que son difamatorias tanto para el sindicato como para nuestros compañeros, también lo vamos a demandar por difamación, porque incluso también habla de que al hablar de un grupito se refiere al sindicato, que nos escudamos en esa figura para no cobrar. En todo lo que tenemos de haber formado el sindicato, yo aquí tengo mis horas de marcación, yo que soy la secretaria general y que soy la que más permisos sindicales pide por las funciones que me tocan ejercer, yo estuve sacando, desde que nosotros nos hemos fundado, desde el 2018 al 2020, los únicos permisos sindicales que yo he pasado son 22. Entonces, si él a eso le llama que nosotros solo llegamos a cobrar nuestro salario, pues que lo demuestre. Porque nosotros no somos, incluso cuando pedimos permiso sindical y se suspenden las actividades a las que vamos, se notifica. Y aquí están los correos cuando se dice, se le informa a la patronal de que no se va a hacer uso del permiso sindical porque se ha suspendido la actividad. O sea, otros fuéramos nosotros, aprovecháramos ese tiempo y fuéramos a hacer otras cosas. Bien, tenemos que finalizar, Leonor, pero le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. No sé si brevemente quiere concluir algo, unos cuantos segundos. Yo nuevamente un llamado a Ricardo Salazar a que deje de coaccionar la libertad sindical en la Defensoría del Consumidor. Él fue una de las personas que se opuso a que el sindicato se formara en la Defensoría del Consumidor. Nos reunió en una pizzería capitalina también para coaccionar ese derecho. Desde ese momento muchos compañeros desistieron de formar parte del sindicato y es algo que él ha venido haciendo a lo largo de todo este periodo. Si él no tiene temor, si él está desarrollando las cosas con transparencia, pues deje que también el sindicato realice su trabajo, que lo único que hace es defender los derechos de las personas que trabajamos en la Defensoría del Consumidor, porque muchas veces son vulnerados nuestros derechos por las jefaturas medias, incluyéndolo a él. Leonor, muchas gracias. Oscar, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por el espacio. Con esto cerramos. Hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.